por este tiempo en oración entonces. Bien, hora militar, hora cristiana, vamos a empezar entonces. Amado Señor, te damos gracias infinitas por darnos el privilegio de estar reunidos aquí como un solo cuerpo, expectante, Señor, de escuchar tu palabra, de saber de que nos da gozo el saber de que tú estás aquí en medio nuestro y que tú tienes un mensaje para nosotros, un mensaje útil, eficaz, poderoso para cada una de nuestras vidas. Tú eres un Dios personal y tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Bendice, Señor, y inspira al pastor Rodolfo Bismarck en ese mensaje que tú le has puesto a él en su boca. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres. Hoy es un día especial porque tú lo haces especial al estar aquí en medio nuestro. Bendigo a los que ya estamos reunidos, conectados, y también, Señor, oramos para que se conecten muchos y que disfruten este tiempo contigo y con tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que todas las cosas sean controladas por ti, que haya buena señal y que no haya ningún impedimento ni distracción para que podamos estar contigo, Señor, y con tu palabra y unidos, Señor, en un mismo espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Mano David, si puede proceder con la alabanza. Excelente, tremendo sonido el que usted tiene allá, hermano Davis. Muchas gracias por ayudarme con eso. Ah, linda alabanza. Bueno, hace un par de semanas me encontré con el pastor Wayne. Tuve una conversación muy bonita con él y empezó un tema de sanación interior. No sé si se acuerdan, de 3 semanas. Yo le compartí eso al pastor Bismarck porque él está programando una escuela de liberación y de sanación interior. Y entonces yo le dije, vamos a hacer continuidad, vamos a hacer el empalme con esa enseñanza que el pastor Wayne nos dio y ahorita que estamos como fresquitos. Y él dijo que sí. Desafortunadamente por el problema del internet y de la luz que todavía se va en Colombia, este, eso piensa uno que es cosa del pasado, pero no, todavía hay pueblos que sufren en la tierra, ¿no? Sobre todo, pues, en cuanto a la tecnología o en cuanto a estas cosas estas que el desarrollo nos da, ¿no? Una enseñanza muy bonita y es, no podemos depender de la tecnología. Eso no va a parar lo que el Señor está haciendo. Pero bueno, la semana pasada él estuvo en Valledupar haciendo precisamente la escuela, dio inicio y hoy tenemos casi que una primicia acá también. Así que, Pastor Bismar, bienvenido. Muchas gracias por su disposición. Espero que no sea la última vez que si quiere continuar, siéntase en libertad todas estas 3 semanas, lo que necesitemos para que el pueblo de Dios sea bendecido con su palabra, con usted y a través de usted. Bienvenido. Y bienvenido a todos. Mira lo que estoy leyendo, no he podido. Wow, qué bendición. No, es una bendición para los que quieran y les interesa este libro. Yo no sé por qué nos está viendo, pero bueno, si lo alcanzan a ver, Ahí sí. ya. Este es un libro del pastor Bismarck, activando lo sobrenatural del reino. Está muy poderoso, lo he disfrutado bastante. Me queda, aunque es pequeño, no sé por qué
Bueno, lo que pasa es que lo he empezado varias veces y quiero regresar atrás, y entonces ya voy como en la mitad nuevamente. Pero ha sido un poderoso. El Señor no está, el Señor está activando lo sobrenatural, ¿no? Y si uno no ve las cosas con ojos espirituales y con la mente abierta a lo sobrenatural, nos vamos a perder ese mover del Señor. Así que, Pastor Bismar, muchas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Gracias por dejarse utilizar. Y aquí estamos. Somos todos oídos. Dios me lo bendiga. Amén, pastor. Gracias y gracias a todos. De verdad, una gran bendición volver a compartir y sobre todo muy emocionado por este tema, porque es algo que vengo manejando hace un tiempo, pero quiero que ustedes como primicia de esta palabra, de hecho voy saliendo luego de la conferencia de aquí para Santa Marta, para pasar esta conferencia también en Santa Marta y luego en Barranquilla el día miércoles. Pero aquí vamos como primicia porque es una línea de la que le he estado pidiendo al Señor para poderla moldear y encajar dentro de su propósito perfecto y que se puedan usar las herramientas que he aprendido fuera de la iglesia, fuera de la teología, pero poder unir las dos cosas y traer esa sanidad y esa bendición para nosotros como iglesia. Una gran bendición y un gran honor estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, vamos al grano porque quiero hablar de un tema que es acerca de la neurobiología de la paz interior, que podamos entrar al área de la neurociencia, que podamos entender qué sucede físicamente en nosotros, pero también cómo esto afecta la sanidad, la capacidad, el potencial que nosotros tenemos como ministros y que tenemos como iglesia, porque esto se comparte desde las barbas de Aarón hasta las vestiduras completa, ¿no? Es todos nosotros quienes recibimos desde la cabeza esta sanidad para poder ministrar esta sanidad. Y cuando yo vi ese tema del pastor Wayden Howden, ¿verdad? Se pronuncia así, pastor Wayden o Wen, Wayne, Wayne, Wen Howden. Y vi este tema, yo dije, wow, qué tema tan completo, qué tema maravilloso, cómo nos enfocó en el tema de los traumas y las heridas ocultas que están allí y que necesitamos restaurar. Yo dije, el pastor Augusto me habló, yo dije, vamos a darle secuencia a esto y vamos a meternos en una área donde normalmente no tocamos porque la hemos adaptado como parte de lo que es nuestro y tenemos frases coloquiales que a veces nos alejan del propósito de Dios en esta área, así que es importante que toquemos esta área completa desde otro punto de vista también, no dejando atrás ni soltando lo que tiene que ver con nuestra sanidad interior o como le hemos llamado también la teoterapia de sanidad interior. Entonces es importante entender, y esta frase suelta muchas cosas, la que voy a decir ahora. Dios diseñó un sistema de mensajería química para que nuestra mente refleje la salud de nuestro espíritu. Y hay una cantidad de mensajes en nuestro cuerpo que se generan cuando nosotros tenemos esa salud de nuestro espíritu, una mensajería química que se suelta completamente en nuestro organismo, que es muy interesante para nosotros porque entendiendo esto y comprendiendo lo que sucede físicamente, nosotros vamos a tener respuesta a muchas situaciones que experimentamos personalmente o que también se dan en dentro del marco de nuestro ministerio. Y me gustaría comenzar hablando acerca de esas adicciones que muchas veces se presentan en nuestro carácter, que son simplemente actitudes que nosotros tomamos por paradigmas afectivos que se han creado sobre la base de heridas o de enfermedades emocionales y se quedan ahí. Sé que hablamos de sanidad interior y hubo una secuencia preciosa de sanidad interior, pero quiero retomar para poder entrar en el tema. Cuando nosotros somos afectados por adicciones de carácter, se necesita un proceso de recuperación emocional y de sanidad interior. Y lo más probable es que cuando estamos dentro de esto desarrollemos conductas que están basadas y comportamientos que están basados en la aprensión que nosotros recibimos del momento en que fuimos afectados y que muchas veces vamos a tener quizá botones que aplican para reactivar y tenemos recaídas en esta área y por eso necesitamos constantemente estar en pie de guerra para poder sanar nuestra vida, sanar nuestros sentimientos, nuestro corazón, cuando se generan sentimientos de miedo paralizante, de impotencia, de confusión, autocompasión, de dolor, pueden terminar en nuestra vida
afectando nuestro carácter. Y creer nosotros que hemos avanzado a un crecimiento espiritual o que nuestro carácter ha avanzado a un nivel de comprensión diferente, cuando en realidad lo que estamos manifestando son el reflejo de algunas heridas. En nuestro ministerio o en el ministerio nos hemos encontrado nosotros o hemos visto a otros que colocan una máscara de defensa y que colocan ciertas barreras de defensa con respecto a esto y dicen, no, es que ahora yo soy así y Dios me usa así, es que este es mi carácter y Dios lo hace conmigo de esta manera. Pues sí es cierto que Dios nos usa así, pero si estuviésemos mejor, pues Dios nos iba a usar mucho mejor. A veces son máscaras que colocamos y paradigmas que colocamos en nuestra vida y en nuestro ministerio, en las actitudes que tenemos con respecto a nuestro servicio a Dios, simplemente por algo que sucedió en nosotros o que son reacciones que parecen reacciones comunes, pero que cuando son reiterativas están mostrando que hay un efecto de una adicción de carácter en nosotros y esto ha surgido debido a las heridas emocionales que cambian lo que es la aprehensión de la realidad, la verdadera interpretación. Aquella frase que se usó hace unos 25 años atrás en Estados Unidos, creo que era "We will Jesus do", ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en este instante con respecto a lo que tú estás viviendo? Es algo confrontativo, pero que nos lleva a poder entender cómo es que funciona esto. Eh, Necesitamos entonces entender, porque probablemente no hemos profundizado en el asunto, en la herida. Recordemos Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana tiene una conversación con Jesús, que es muy profunda y que creo que la hablamos en el tema de guerra espiritual con respecto a los montes que rodeaban Samaria, pero que también está reflejando un tema de rechazo social, que está reflejando la necesidad de poder entender cómo adorar a Dios, porque probablemente este rechazo social o individual estaba afectando la manera como ella se debía encontrar con Dios. Y esta es la pregunta que tiene para Jesús en ese momento acerca de la adoración. Jesús dijo en Lucas 14:28 que cuando vamos a construir una torre necesitamos saber cuánto cuesta y si tenemos lo suficiente para esto. Y eso debemos mirarlo a nivel emocional también. ¿Cuánto nos va a costar esto emocionalmente o si tenemos lo suficiente para poder responder? Hoy, a través del tema de las redes sociales, sabemos que cuando una persona se atreve a colocar su vida particular o emociones que afectaron su vida en algún momento, va a tener opiniones divergentes y muchas veces las frases no van a ser lo suficientemente positivas para construirle o para reconstruirle, porque simplemente se abrió a poder experimentar de pronto la opinión de los que le rodean. Cuando tenemos un servicio público a Dios, cuando estamos trabajando dentro de la iglesia, mucha gente va a opinar dentro de lo que nosotros somos, hacemos y de la manera como lo hacemos. Así que necesitamos revisar este asunto para poder entender si en nuestra vida en algún momento hemos sido afectados, si en nuestra vida hemos tenido problemas de este tipo y hemos colocado máscaras a nuestro alrededor. Primera de Reyes nos muestra a un hombre, a un rey, Acab. En Primera de Reyes 21 se habla de la historia de Acab y la villa de Nabot. Acab quiere la villa de Nabot, pero sabe que esta villa ha sido apartada por Dios y que hay una promesa dentro de ella y Nabot no puede vender la villa. Es un pacto que él ha tenido con Dios, pero Acab quiere comprarla. Y en el versículo 4 se muestra que Acab se retira triste porque Nabot se ha negado a venderla y le ha hablado acerca de lo que Dios o el pacto de Dios. Y entonces Acab se regresa triste, pero más que eso, ahora tiene un espíritu de mártir frente a lo que él está viviendo y habla con Jezabel, su esposa. El rey es él, pero él va a hablar con Jezabel. Y en el versículo 7 hay una expresión de Jezabel que dice, no te preocupes que yo te la daré. Yo te la daré. Cuando Jezabel no era la reina, el rey era Acab. Pero la emoción que ha manifestado, que demuestra que no puede tener el control o que no puede sobrecontrolar el carácter de Nabot o el pacto que Nabot tiene con Dios, entonces lo convierte a él en un manipulador, lo convierte a él en una persona que se escuda en la tristeza, que se escuda en la autocompasión para poder mover a Jezabel, pero al mismo tiempo también nos estamos dando cuenta que está abdicando su poder y que le está entregando la autoridad de rey a su esposa, le está entregando la autoridad a Jezabel para que Jezabel sea quien enfrente la situación y entonces él poder lavarse las manos pilatescamente y de esa manera en realidad está mostrando que hay algo dentro de él que no ha sido sano. Así que
le entrega el poder a Jezabel y ustedes saben todo lo que sucede. En el versículo 25 de ese mismo capítulo, nosotros notamos que existe la gran posibilidad de que él hubiese estado haciendo esto de manera repetitiva. Es interesante porque nos muestra que está ejerciendo el poder como un rey, pero tiene el espíritu de un esclavo, como lo dijo Tácito en algún momento. Y esto es interesante porque cuando se genera esa mentalidad de víctima, está mostrando que hay un estado de autocompasión y es posible que esto simplemente se ha desarrollado por circunstancias anteriores que han venido funcionando dentro del corazón, que han venido marcando dentro del corazón al individuo y lo conlleva a esta situación. Muchos cristianos no pueden admitir que están controlados por dependencias compulsivas. Muchos cristianos que temen perder el testimonio ante el mundo o ante los que los rodean, no son honestos, no son transparentes, no viven en integridad y en veracidad para realmente abrirse a una sanidad interior, a una sanidad real. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que está afectando para que no se pueda vivir de la manera como tiene que vivirse? Por qué no se puede vivir en esa transparencia que ha sido dada por Dios, la cual confesamos o la cual intentamos vivir en el Espíritu, o cuando decimos que nosotros estamos dando proceso de muerte a nuestra vida constantemente, cuando nosotros entendemos que cada día debemos subirlos a la cruz, negarnos a nosotros mismos? Pero ¿qué sucede muchas veces fuera de nuestra capacidad? ¿Por qué David tiene que decirle a Dios, Señor, libérame de los pecados que me son ocultos? Libérame de aquellos que yo no puedo controlar o que yo no puedo entender. Quizá se debe al tema de una restauración emocional, una restauración interior, por heridas emocionales que están ahí, que afectan nuestra identidad, que afectan nuestra conducta, que nos hace muchas veces presos de estas actitudes y que algunas otras veces nos convierte. Yo tengo un libro que se llama Liberándote del efecto camaleón y el camaleón, hablo acerca de la codependencia emocional, hablo de la necesidad compulsiva de ser aprobados por otros, hablo de esa sensación inconsciente de codependencia que se toma. Este libro es un libro digital, se los puedo hacer llegar en esta semana por medio del chat, por medio del WhatsApp. Y cómo muchas veces vivimos espíritus de esclavitud y la necesidad insaciable de ser admirados. Y habla cómo la conducta del camaleón es manipulable y la confronta con la conducta de Jesús, porque Jesús, aunque cumplió un propósito, aunque se entregó, aunque se rindió, no fue manipulable. Lo contrario del rey Saúl, que fue un adicto a la aprobación, y ustedes conocen la historia de cómo Saúl manifestó esa adicción a la aprobación constante hasta el punto de alejarse del propósito perfecto que Dios tenía con él. Bueno, volviendo a esa frase que solté anteriormente acerca de los mensajes que se generan en los mensajes químicos que nosotros reflejamos en nuestro interior y que se van a revelar en nuestra mente y que al fin nos van a terminar llevando a la salud del espíritu. Ahí entiendo yo muchas cosas con respecto a lo que Dios nos enseña a nosotros desde el Antiguo Testamento, a aquellas cosas que eran impuras para el pueblo de Israel, a aquellas cosas que el pueblo de Israel no debía ingerir, y a experiencias como las de Daniel, a negarse a probar la comida de Babilonia porque entiende que él tiene que guardarse para un efecto sobrenatural y para un efecto posterior, para algo que iba a suceder con él y algo que Dios tenía que manifestar a través de él y a través de ellos, porque habían otros que también lo acompañaban y que iban a vivir un momento sobrenatural y grande delante de Dios, pero sabían que si se alimentaban o tenían los hábitos y el estilo de vida de la gente de Babilonia, no iban a poder conseguir esa conexión entre lo que Dios quería con ellos. Y aunque existe un texto en la Escritura que dice que todo lo que esté delante de nosotros es santificado por medio de la oración, si bien es cierto que esta palabra es una palabra real, también lo es el hecho de que ciertos hábitos pueden afectar completamente nuestra relación con Dios y pueden afectar la interpretación espiritual de lo que Dios quiere revelarnos, porque podríamos estar bloqueados fisiológicamente
para poder desarrollar lo espiritual. Y aunque nosotros digamos que lo espiritual es completamente espiritual y sobrenatural y que no está ligado con lo natural, nosotros entendemos que Dios en ningún momento se voló las líneas de lo natural, manifestó a su Hijo por medio de una naturaleza humana para poder redimir nuestra naturaleza humana que estaba limitada, para poder trabajar en pro de esa redención. Y la única manera era Dios haciéndolo por sí mismo a través de María. Y usa el medio natural para poder revelar lo sobrenatural. Entendamos esa frase. Si Dios usa el medio natural para poder revelar lo sobrenatural, cuando Daniel toma la decisión y los que están con él toman la decisión de cuidarse de los hábitos que tenían los babilonios, era porque era bien importante para que ellos pudiesen conectar con lo que el Espíritu de Dios tenía para ellos, con lo que Dios tenía para su vida. Nosotros tenemos jergas, decimos el cristiano no bebe pero come. En todos los idiomas lo he escuchado de cristianos, lo he escuchado en diferentes idiomas, en diferentes países en Latinoamérica, que el cristiano dice esta frase. Y esto nos justifica muchas veces para nosotros tener hábitos que en realidad no están edificando lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Es interesante. Estos mensajeros químicos actúan como un puente entre lo que creemos y lo que sentimos, en cómo reacciona nuestro cuerpo. Si bien es cierto, y no voy a dejar por fuera, porque yo fui producto de eso, de una dependencia química, y llegar a la iglesia, levantar las manos y recibir un milagro inmediato de parte de Dios, también es cierto que hay procesos que son de restauración paulatina y que es importante entender que esos procesos de restauración paulatina también son un proceso en el cual Dios está trabajando. Si no, no tendríamos las escuelas de recuperación de químicos o de adicciones. Así que debemos entender que hay algunas cosas que son procesos en nuestra vida que nosotros debemos cuidar. Y sanidad interior es uno de esos. ¿Puede haber un milagro de sanidad interior? Claro que lo puede haber. ¿Puede haber un milagro de restauración de adicciones químicas? Claro que puede haber un milagro de restauración de adicciones químicas. Puede haber milagros en cualquier momento. Dios puede revelarse a una persona que esté bloqueada químicamente para poder recibir una revelación del Espíritu. Claro que lo puede hacer. Pero también entendamos que hay procesos en los cuales Dios trabaja pedagógicamente en nosotros y que es la manera de Dios desde el Antiguo Testamento, porque la historia de la salvación es una historia pedagógica en la que Dios va revelando su verdad paso a paso, poco a poco, y la va mostrando desde Adán. Revela una forma de acercarse a Dios. Se va a Noé, revela otra forma de acercarse a Dios. Se va a Abraham, revela otra forma de acercarse a Dios. Se va al pueblo de Israel, a Moisés, y revela otra forma de acercarse a Dios. Trae el tabernáculo y revela otra forma de acercarse a Dios hasta que el cumplimiento del tiempo llega a Cristo para traer una forma completa. Y por eso el apóstol Pablo habla de la plenitud del tiempo y de la plenitud del cumplimiento del propósito de Dios designado desde antes de la fundación de los siglos. Y es ahí cuando llega la cumbre de la revelación. Entonces Dios tiene un proceso pedagógico. O sea, cuando hablamos de esto estamos hablando de los procesos de Dios porque son procesos pedagógicos, pero también hay procesos sobrenaturales. Claro que hay procesos sobrenaturales. Ahora yo quiero hablar químicamente de tres protagonistas químicos. No sé si Pastor Augusto tienes el archivo y se pudiera compartir pantalla del archivo que te envié. Si tienes la posibilidad lo hacemos, si no, yo lo iré comentando y después les mando el archivo del data show, de las presentaciones. Aquel archivo de la química del alma. Pero ese no me lo más no envió ahora, sino que lo envió hace como 3 semanas. Ah, te envié fue las fotos, sí, correcto. Dame un segundito. Las fotos del archivo, que eran como más o menos unas 13 fotos. Al hermano David para que me los comparta. Dame un segundito. Bien, si es posible, lo vamos mostrando y si no, pues yo iré comentando y después envío el archivo para los pastores. Tenemos tres protagonistas químicos, vamos a entender esto, tenemos tres protagonistas químicos que trabajan directamente con nuestras emociones, con lo que sentimos bioquímicamente con respecto a la sanidad interior. Y luego voy a hacer unas comparaciones que van a ser maravillosas, usted lo va a entender. Por ejemplo, hay algo que se llama el GABA, que es un neurotransmisor que se conoce como el freno de la ansiedad. Imagínate esto, químicamente se conoce como el freno de la ansiedad, porque el GABA lo que busca biológicamente es que
él es un inhibidor del sistema nervioso central y cuando la persona está produciendo buen GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, cuando lo está produciendo a nivel de su organismo químicamente, lo que hace es que elimina el estrés crónico, en primer lugar. Ese ruido mental que sienten las personas que experimentan estrés crónico se elimina inmediatamente y eso hace que la persona pueda experimentar paz, que pueda experimentar tranquilidad. Ahora, ¿qué hace espiritualmente que nosotros desarrollemos GABA? Está comprobado científicamente. Cuando nosotros tenemos oración contemplativa, oración de adoración, cuando nosotros pasamos tiempo en silencio en la presencia de Dios, nosotros desarrollamos químicamente en nuestro interior el GABA, o sea, el ácido gamma aminobutírico. Desarrollo el GABA, el ácido gamma aminobutírico, y cuando nosotros consumimos el magnesio o cuando consumimos alimentos fermentados como el chucrut, como el kefir, por ejemplo, esto ayuda a que nosotros restauremos el GABA natural. Entonces mira cómo una cosa se vincula con otra, o sea, lo físico va a ayudar a aquello que está sucediendo en nuestras emociones. A veces intentamos ayudar a personas en la iglesia que están presos del estrés, pero si estas personas tienen hábitos de sueño nocivos, si estas personas tienen hábitos de vida que son nocivos, si nunca ha hecho ejercicio, si es una persona que no consume alimentos fermentados, que no consume magnesio, que no se está alimentando bien, sino que antes come comida chatarra, que se la pasa el fin de semana comiendo hamburguesa, perro caliente, salsa y comida de la calle o la fast food, que lo que está sucediendo en esta persona es que sencillamente está limitando el que se produzca GABA a nivel cerebral. Y esta persona puede estar orando, puede estar ayunando, puede estar contemplando a Dios, pero si su cerebro y su intestino está contaminado, no va a producir el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es el arma o el freno de la ansiedad. ¿A cuántas personas hemos estado intentando ayudar nosotros y no hemos podido controlar su ansiedad? ¿Por qué no controlamos su ansiedad? Porque sencillamente en su físico la persona tampoco está cuidándose de manera adecuada para poder producir el GABA, el ácido gamma aminobutírico. Entonces, una cosa se relaciona con otra. Ahora yo entiendo por qué un hombre como Daniel dice, no, yo no voy a comer esta comida, yo voy a comer otro tipo de comida, yo voy a enfocarme en los vegetales, porque yo necesito que Dios que cuando Dios me hable, yo pueda estar atento a lo que Dios quiere para mí. Si me como esta comida que están comiendo los babilonios, yo me voy a desesperar. O sea, no era un asunto solamente de que los alimentos o que los sacrificios, perdón, lo que sacrificaban los presentaban. Bueno, de ahí viene la palabra sacrificio. Los animales que mataban los presentaban en sacrificio a sus dioses y hacían orgías delante de los animales. Y estos animales prácticamente estaban en un estado de maldición porque estaban presentados a sus dioses. Pero no es solamente esa la razón por la cual Daniel dice, yo no me voy a contaminar con esta comida, sino que él sabe que si come de lo que ellos están comiendo, su cerebro se va a inflamar, su intestino se va a inflamar, su organismo se va a inflamar. Y si él está inflamado, no va a producir los neurotransmisores que necesita su cerebro para él poder tener paz, para no tener ansiedad. El GABA no se iba a producir en su organismo. Entonces, esto es bien interesante porque si hay una cosa en la que nosotros comúnmente estamos fallando es precisamente en esto, porque creemos que tenemos la libertad de tener cualquier tipo de hábito, que si yo no hago ejercicio, de todas maneras, pues yo no hice ejercicio porque el ejercicio, dijo el apóstol Pablo, que para nada es provechoso o que en poco es provechoso. Oye, escúchame bien, o que yo me alimento como yo quiera, pero la Biblia, la misma palabra de Dios y el mismo Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ahora también dice, todo me es lícito, mas yo no me dejo dominar, porque existe algo dentro de todo esto que puede estarnos causando daño. Entonces, en primer lugar, el primer mensajero químico, el GABA. El segundo mensajero químico, hermoso, la oxitoxina. Alguien nos dice que la Pastor, oxitoxina, sí, pastor, señor. déjeme, ya la encontré, ya se lo envié al hermano David. Quería preguntarle Ah, al hermano listo, David perfecto, si perfecto. puede Yo le voy diciendo, compartirlo. vamos por la segunda imagen, el ser humano como unidad integrada, donde hay una mezcla de mente, cuerpo y espíritu, que Dios diseñó un sistema de mensajería química para nuestra mente, para que nuestra mente refleje la salud de nuestro espíritu. La segunda es la oxitoxina.
Es interesante que a esta oxitoxina químicamente se le llama l- el, la hor- el neurotransmisor del vínculo y el perdón. Escuche bien esto, interesante, del vínculo y el perdón, porque se sabe que la oxitoxina es la que nos ayuda a tener mejor relación con la gente que nos rodea, pero relación de vínculos, relación de perdón, relación afectiva. Y la oxitoxina se derrama, por ejemplo, cuando tú juegas con tu cachorro, cuando juegas con tu mascota, cuando juegas con tus hijos, cuando estás al lado de la persona que amas y le abrazas, cuando estás con tu familia, tu organismo segrega oxitoxina también. Y eso es bien interesante. La oxitoxina trabaja en los procesos de perdón y en el proceso de la reconciliación y hace que esas amígdalas o lo que trabaja en nuestras hormonas a través de las amígdalas, que es el centro del miedo y el centro del temor, esté funcionando perfectamente. Cuando no hay oxitoxina, nosotros vamos a estar dominados por el temor, por el miedo y nos va a costar tener procesos de restauración. La oxitoxina nos ayuda a que disminuya el cortisol. Pero la falta de oxitoxina va a hacer que se eleve el cortisol y hay otra cosa que eleva el cortisol también, es el rencor. Cuando tienes falta de perdón en tu corazón, tú vas a elevar la oxitoxina, pero cuando hay oxitoxina en tu organismo, ella es la respuesta biológica para ablandar el dolor emocional. Escuche, esto es fascinante porque estos son descubrimientos nuevos que la ciencia ha hecho. Cuando hay oxitoxina en nuestro organismo, nosotros vamos a tener una respuesta biológica al dolor y al dolor emocional. Interesante esto. Y aparte de esto, ¿cómo podría yo espiritualmente desarrollar oxitoxina en mi vida? Cuando tú tienes actos de servicio, a favor de otras personas. La persona que sirve en la iglesia, por eso usted ve que las personas que sirven en la iglesia siempre tienen una sonrisa, siempre tienen amor para otros. Yo recuerdo momentos en mi vida espiritual cuando estuve muy afectado emocionalmente y había un hermano como de 2 metros en la iglesia y como de unos 180 kilos que cuando uno llegaba lo primero que hacía era que abría sus brazotes y lo abrazaba a uno. Yo solo esperaba llegar a la iglesia, aun cuando iba a ministrar, yo necesitaba llegar a la iglesia y que este hermano me diera un abrazo, porque cuando él me daba un abrazo yo sentía que lo que era se fortalecía en mi cuerpo y que bajaba esa o se calmaba ese cortisol y se levantaba algo especial en mí que yo no entendía y que ahora lo entiendo, porque simplemente la oxitoxina lo que hace es que ese contacto afectuoso, la oración intercesora, los actos de servicio activan esta hormona de conexión con las personas que nos rodean y hace que nosotros experimentemos el afecto con las personas que nos rodean. Esta es la segunda. Y la tercera es igual de maravillosa, la serotonina. Y ustedes han escuchado hablar de la serotonina como la hormona de la alegría. Y precisamente la serotonina es el termostato del estado del ánimo. Nos conecta directamente con la disposición espiritual para poder recibir más de Dios. Pero escuche algo, la serotonina, ella se sintetiza en el intestino. 90 a 95% de la producción de serotonina en nuestro ser, en nuestro interior, perdón, está relacionada con lo que sucede en nuestro organismo. Pero cuando hay inflamación intestinal, yo no sé si ustedes lo han experimentado o personas a su alrededor han experimentado, que cuando tienen un síndrome inflamatorio intestinal, cuando tienen el colon irritado, cuando tienen un proceso de colitis, cuando tienen un proceso de infección intestinal y por ende presentan una diarrea, esa persona se siente triste, se siente apagada, no puede servir de la manera adecuada. Por eso yo le digo a la gente, si tú eres un líder, si tú eres un hombre que vas a subirte al púlpito, no te comas una hamburguesa y una comida chatarra el día anterior. No dañes lo que Dios puede hacer en ti inflamando tu intestino, porque probablemente Dios te puede usar de manera sobrenatural por amor a la gente que te rodea. Pero escúchame bien, tú estás bloqueando lo que el Espíritu Santo de Dios quiere y puede hacer contigo. Y muchas veces te verás en una situación donde estará tan inflamado tu intestino, donde estará tan inflamado tu organismo,
que no vas a poder ministrar con la misma alegría, que no vas a poder ministrar con la misma fuerza, que vas a tener que orarle a Dios porque Él haga un milagro contigo para que te use, porque vas a estar limitado a lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo y tu alegría se apaga. Cuando una persona no produce serotonina, su estado de ánimo decae. Las personas entran en estado de depresión. Ahora entendemos por qué hay muchos creyentes y nosotros decimos, bueno, si el que llegó a Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ok, todas tienen que ser hechas nuevas, pero vamos a hablar de todas. O sea, nuestros hábitos también tienen que cambiar, porque es que si yo llego a Cristo y yo estuve en depresión, estuve en estado de ansiedad y el Señor me sana por un milagro, pero yo sigo con los hábitos de vida anterior, yo sigo abusando de mi organismo, entonces lo que va a suceder en mi vida sencillamente es que yo voy a recaer en algún momento porque yo estoy tocando el botón que le da clic para que se enciendan las alarmas del uso, los checkpoints que hacen un efecto negativo en mi ser, se van a encender nuevamente porque yo estoy tocándolos. O sea, si yo estoy afectando mi organismo con un estilo de vida poco saludable, entonces yo lo voy a experimentar también, porque hay una conexión que bloquea esa alegría y es la producción de serotonina. O sea, si yo no produzco serotonina, yo no voy a estar alegre, yo voy a tener ansiedad, yo voy a tener depresión, yo voy a ser bipolar, voy a subir y bajar. O sea, yo voy a estar limitado a una sanidad interior. Lo que estoy diciendo con esto es que tanto la oxitoxina como el GABA, como la serotonina, cuando no se producen como deben producirse, o yo daño la sanidad interior que yo había recibido, o sencillamente yo estoy bloqueando la posibilidad de recibir una sanidad interior. Se me da palabra, se me ministra, me caigo al suelo, puedo llorar, puedo pedir perdón en ese momento porque estoy recibiendo el impacto de lo que Dios está haciendo conmigo. Pero si yo no estoy cuidando mi organismo, si yo no estoy cuidando mi estado, yo puedo recaer. Yo puedo volver a soltar el rencor y el rencor va a limitar la oxitoxina. Yo puedo inflamar mi ser porque estoy en un estado de defensa, en un estado de estrés y como estoy en un estado de estrés porque me falta el GABA en mi organismo, yo voy a afectar a la gente que me rodea. De hecho, para las personas que no pueden tener una buena relación con la gente que le rodea, se les indica consumir el GABA porque el GABA ayuda a que tú te relaciones mejor con la gente, a que decidas mejor. Hoy la psicología está entendiendo esto y yo tengo varios psicólogos en Colombia y fuera de Colombia que me dicen, Rodolfo, estoy manejando un paciente con depresión, estoy manejando un paciente con ansiedad, está sucediendo esto. Bueno, ¿qué tiene? Mira, y muchas veces es por una bacteria estomacal como el Helicobacter pylori. Estoy tratando a varios así en este momento, porque sencillamente cuando esto está afectado, los neurotransmisores no funcionan con claridad o no se produce esa conexión de los neurotransmisores hacia el cerebro y cuando no se produce esa conexión de neurotransmisores hacia el cerebro, pues obviamente yo emocionalmente voy a decaer, yo voy a tener ansiedad, yo voy a tener estrés, yo voy a presentar todo esto porque sencillamente no produje lo que tenía que producir desde mi ser. O sea, nosotros somos una máquina biológica creada por Dios y esa máquina biológica tiene mensajeros químicos para que nuestra mente refleje la salud que nosotros tenemos en nuestro espíritu para poder morir a nuestra carne no es solamente el carácter, pero es que yo aquí ahora estamos tocando un punto. Creo que puedo morir al carácter, creo que puedo negar mi carne, creo que puedo negarme a mí mismo, pero si yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, entonces mi carácter tampoco va a ser transformado. Dígame, Paz. Pastor, dos cositas. No sé si el hermano David me escuchó, pero no veo que no está compartiendo las imágenes. Segundo, I just realized that we have another guest, Mr. Willie, Pastor Willis. Do you need translation? Hey, what's going on? Are you gonna need translation? No, no, no le estoy escuchando. No. But if you need translation, just send me a message. We have a very professional translator, interpreter here.
Ok, I'm sorry. Perdone, Pastor Rodolfo. Voy a comunicarme con él, porque no le escuché. Ya puede continuar. Listo. David, hay un gráfico que se llama el inventario neurológico. Una de las fotitos debe ser la número 4, pero de pronto no las tengas en orden allí. Dice inventario neurológico y están como unos marcadores, como el tacómetro del, eh, de los carros. Quiero que me coloques esa imagen si es posible. Ese es bien interesante para cerrar este punto. Mano Davis. Ahí no me está escuchando. Voy a ver si yo logro, voy a ver si yo logro transmitirla desde Ok. acá. Comparte pantalla. Es esta, si alcanzas a verla por aquí. Es esta que tengo aquí. Esa la vas a ver allá. Mm, ¿Sabes que no me deja el de mi celular? No me está dejando. No te permite. Dame, tú estás desde un celular también. Sí, pero creo que en este celular no las bajé. Dame un Ah, segundito, no sé te por miro qué no me porque está esta imagen va permitiendo. a ser bien chévere. No sé, se fue. Augusto, si las quieres, pásamelas, pero me tendrías que dar host, porque Sí, pues claro, solo el claro. host puede. Ya mismo se las paso. Listo. Muchísimas gracias. Dice que only the host can share the meeting. Estás en mute. Ya estuvo, ya estuvo. Ok, las tengo en forma de imágenes, así que Sí. las estoy ahora eh, bajando al celular. Nos perdonan el pequeño problema técnico. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, Sí, perfecto. mi banda de comunicación es bien débil. Sí, mejor Estoy no lo... solamente esperando que bajen las imágenes para entonces Ah, poderlas perfecto, compartir. perfecto, qué bueno. Es que Qué si bueno. me Sí, das, sí, aquí, bien, voy a como hacer un pequeño resumen y redondear un poco. Lo que vale, quiero decir es que necesitamos entender que conectar lo espiritual con nuestra alma y conectar lo sobrenatural con lo natural de nuestro cuerpo requiere de algunas piezas que nosotros necesitamos poner. O sea, no podemos dejar la carga toda a lo espiritual. O sea, yo sé que Dios puede hacer un milagro. Yo no estoy descartando el milagro. Ustedes saben, ese libro que muestra el pastor allí, Activando lo Sobrenatural del Reino. Creo en los milagros sobrenaturales de Dios, pero hay una manera como Dios trabaja con nosotros. O sea, Dios no se limitó al pueblo de Israel a enseñarles el estilo de vida que tenían que vivir, los tipos
de prendas, muchas gracias, ahí lo veo. Los tipos de prendas que el pueblo de Israel debía vestir, la lana con la otra tela que no debía mezclarse, porque hoy tú y yo sabemos que cuando estas dos telas se mezclan y luego pasamos la mano por el cobertor y con la luz apagada, vemos cómo salen chispas, cómo se genera electricidad. Y esto era lo que Dios le decía al pueblo de Israel, o sea, no vas a mezclar estos dos tipos de tela, porque si mezclas estos dos tipos de tela, entonces lo que puedes producir a tu cerebro es que simplemente todo el día tú vas a estar soltando esa corriente. No la ves por la luz del sol, pero esa corriente se está soltando y está afectando tu cerebro. Entonces, esas conexiones de tela eran tan interesantes para el pueblo de Israel que uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios tenía que controlar el tema del vestir? Porque sencillamente se producían corrientes eléctricas que señalizaban sobre el sistema nervioso central y podían afectar el cerebro del pueblo de Israel. El alimento de muchos animales prohibidos, hoy lo estudiamos y entendemos que también afectaba el funcionamiento del organismo. Los alimentos, por ejemplo, de combinar la grasa del cordero con la leche, esa conexión de leche y grasa es una conexión que afecta impresionantemente. No se puede consumir leche junto con grasa porque va a afectar el organismo. Y eso era lo que hablaba cuando decía, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre porque él estaba lleno de grasa y la leche de su madre también tenía otros azúcares y tenía otro tipo de grasa que conectados iban a hacer daño al organismo. Entonces entendemos que las leyes sanitarias del pueblo de Israel y los hábitos que ellos tenían, los que estaban guiando a poder tener un sistema que funcionara perfectamente. Y cuando nosotros vamos a la luz de la Biblia, nosotros nos encontramos con que el tipo de dieta que el pueblo de Israel tenía era una dieta parecida a la dieta mediterránea. Nosotros no vivimos en Oriente y tener una dieta mediterránea sería exagerado, pero nosotros podemos colocar bases para viviendo en Occidente, tener un tipo de alimentación que se acerque a lo que realmente puede ser sano para nosotros, que a lo que puede bendecir. Entonces, aquí tengo este gráfico que es maravilloso, donde habla acerca, aquí nos hace el resumen de todo. La serotonina es la hormona del bienestar. Se produce en el intestino, en las células que están dentro del intestino. Del 90 al 95% de la serotonina que produce nuestro organismo, que es la hormona de la alegría, se produce en el intestino. Regula el sueño, regula el estado de ánimo, nos ayuda con la capacidad de resiliencia y, como dijimos, es la hormona o el neurotransmisor de la alegría. La dopamina, en segundo lugar, que es la de la recompensa, se produce el 50% en el tracto gastrointestinal. O sea, la dopamina se produce tanto en el estómago como en el intestino. Por eso muchas veces hay personas que son adictas a los dulces y son adictas a estos alimentos hiperpalatables como las papitas fritas, como los paquetes, porque crujen, porque tienen un sonido, porque tienen un efecto en la lengua, un mouthfeel, porque tienen marcas que dejan en el cerebro la cantidad de sodio que ella presenta. Entonces, se produce dopamina en el cerebro, que es la hormona de la recompensa, y la persona se hace adicta a esto, pero lo ideal es saber nosotros que cuando producimos dopamina de manera sana y saludable, nosotros estamos teniendo más motivación, tenemos mejor memoria de trabajo, tenemos mejor toma de decisiones. El GABA, por su parte, también, como les dije, es el neurotransmisor que calma la ansiedad y que genera calma. Se produce a través de dos bacterias intestinales o dos bacterias en nuestra microbiota, que son las lactobacillus y las bifidobacterias. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a producir GABA cuando nosotros consumimos vegetales, cuando nosotros consumimos yogur griego, cuando nosotros consumimos kefir, cuando nosotros consumimos la kombucha, cuando nosotros consumimos estos chucrut, por ejemplo, esta comida de origen alemán que ayuda muchísimo a que nuestro intestino esté funcionando bien. Y cuando él funciona bien, entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a poder gestionar mejor mi estrés, yo voy a poder gestionar mejor la sensación de tranquilidad y de buenas relaciones con los que me rodean. La cuarta es la acetilcolina, que no la mencioné anteriormente, que nos ayuda también a que nosotros podamos tener mejor capacidad de aprendizaje, mejor capacidad de memoria. La acetilcolina se puede suplementar también, pero lo ideal es que la produzcamos de manera natural, con buenos hábitos de alimentación.
Cuando no tengo acetilcolina, ¿qué sucede? Tengo niebla mental. Cuando no tengo acetilcolina, sencillamente no puedo decidir, me siento pesado, siento que mi cabeza no está funcionando bien, como cuando no duermo bien. Cuando tú no duermes bien, tú no produces estos neurotransmisores como debes producirlo y al día siguiente tú te sientes pesado, sientes niebla mental, no quieres tomar decisiones, no puedes trabajar con la misma intensidad, necesitas regular tu organismo para poder, o necesitas colocarle cafeína a tu organismo para poder despertar el cerebro porque la niebla mental está ahí y te está afectando. Entonces, pero el exceso de cafeína también podría hacerte daño. Y en quinto lugar, el glutamato. El glutamato se produce en el intestino y viaja al cerebro y es interesante porque el glutamato nos ayuda a pensar rápido. ¿Por qué? Porque ayuda a que las conexiones entre las neuronas, nosotros tenemos un espacio de conexión entre las neuronas y ese espacio de conexión entre las neuronas, cuando nosotros estamos, se llama esto mielinizar. Cuando nosotros estamos mielinizando bien en nuestro cerebro, ese espacio de entre las neuronas, que es como cuando colocas aceite a un motor de un carro, el motor te funciona perfectamente, no hay roces entre las piezas, no hay daño, el espacio está perfecto. Cuando nosotros tenemos ese espacio bien cuidado, gracias al glutamato, lo que hace es que la corriente de información que una neurona le pasa a otra viaje más rápido. Entonces tú piensas más rápido, te haces mucho más inteligente cuando hay, y también te genera calma. Al mismo tiempo de que tú puedes pensar más rápido, te genera calma y eso es bien interesante. Entonces, es necesario desbloquear nuestro sistema para poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida, porque muchas veces nosotros estamos dificultando las decisiones sabias, la reflexión espiritual profunda que deberíamos tener, porque no estamos cuidando nuestro organismo de la manera como debemos hacer. Yo me imagino que un rey como Acab no era un rey solamente desordenado, y me gustaría estudiar esto, o si alguien tiene esto que me lo pase, por favor, porque me gustaría estudiar mucho más la vida de Acab para ver cuáles eran las prácticas, si de verdad este hombre estaba viviendo las prácticas que se habían enseñado por el pueblo de Israel, o si él estaba rompiendo sus prácticas de alimentación, de sueño, de hábitos, porque muy probablemente el cerebro de este hombre estaba afectado emocionalmente. Ya se hacía, tomaba la posición de mártir y de autocompasión, y en cuanto a carácter, entregaba sus decisiones a Jezabel, que no era la reina, que era la esposa del rey, le entrega las decisiones a ella, y por eso hay una persecución profética contra Elías, porque ella prefiere los profetas falsos de Baal que sacrifican, ahí vamos otra vez al asunto de Daniel, que sacrifican a sus dioses, pero es que entiendan, no solamente sacrificaban a los dioses y esa comida se perdía, no, ellos llevaban los animales, los sacrificaban a los dioses, 400 profetas de Baal ahí, sacrifican a sus dioses, pero esa comida no se pierde, la llevaban para el pueblo y ellos la consumían también. O sea, aquí había una disrupción entre lo que era verdaderamente la relación con Dios, la relación perfecta con Dios a través de los hábitos, y tenía que ver con los hábitos de alimentación, y mira a quién se estaban entregando, a los otros dioses. Ahora tú me dirás, bueno, pero es que al final la carne sigue siendo carne y no tenía por qué afectarles, pero vamos a entender que había una mezcla, que había una mezcla y que todo lo corrupto te lleva a mayor corrupción. Había una mezcla en los sacrificios. Habían bacterias que en los sacrificios, o sea, muchas de las cosas que Dios enseña, por ejemplo, el tema de la comida kosher de los judíos y el tema del vino, de la preparación del vino, por ejemplo, es un tema de sanidad, es un tema para poder evitarle la salmonela que se produce fácilmente en el jugo de uva, porque el jugo de uva produce salmonela como usted no tiene idea. Y para poder limitar la salmonela y el azúcar que producía esta salmonela en la uva, entonces el proceso del vino judío de consagrar era un proceso específico que tenía por lo menos un año de añejamiento para poder matar todas esas bacterias y para poder cambiar ese azúcar. Entonces es interesante porque el pueblo de Israel con su estilo de vida kosher, que nosotros conocemos eso hoy, esa expresión, tenía que ver precisamente como Dios estaba cuidándoles a ellos. ¿Ah? Entonces, si nosotros impedimos el funcionamiento perfecto de nuestras emociones, si nosotros impedimos el funcionamiento perfecto de nuestro organismo, entonces va a ser mucho más difícil sanar nuestras heridas. Va a ser mucho más difícil sanar codependencias. Va a ser mucho más difícil limitar la producción o la sobreproducción de cortisol. Vamos a estar viviendo siempre en un estrés crónico,
vamos a estar bloqueando la corteza prefrontal, porque el cortisol llega a un momento donde bloquea la corteza prefrontal, que es donde nosotros tomamos decisiones sabias, donde nosotros tenemos reflexión profunda, donde nosotros meditamos si algo es positivo o no es positivo, donde no tomamos decisiones a la ligera y tomamos decisiones que tengan que ver con el carácter espiritual, con lo que hemos aprendido de parte de Dios. Entonces, mis estimados y amados hermanos, quiero dejarles una manera de interpretar la realidad natural y la realidad bíblica de una forma diferente para que nosotros podamos caminar y darle libertad. Yo siempre suelto una frase cuando voy a predicar acerca del tema de lo sobrenatural del reino. Yo digo, es tiempo de transferir para nuestra alma lo que ha sido sembrado en nuestro espíritu. En el espíritu de Dios tenemos libertad. En el espíritu de Dios hay libertad y hay sanidad. En el espíritu de Dios nosotros hemos sido libres. En el Espíritu de Dios hemos recibido esto, pero ¿por qué muchas veces en algunos creyentes, ministros, hombres de Dios, hay suicidio? Porque hay enfermedades emocionales, porque hay enfermedades de orgullo, porque hay enfermedades como la de acá, porque hay cosas como depresión. ¿Por qué sucede esto? Porque sencillamente estamos rompiendo otros parámetros naturales que afectan la manifestación de lo sobrenatural en nuestras vidas. O sea, nosotros estamos haciendo un boicot, un auto boicot espiritual. Ya me llamaron, no sé si pega la palabra así, pero es un auto boicot espiritual porque estamos afectando nuestra relación con Dios a través de los hábitos de vida que nosotros estamos llevando. Ahora, quiero compartirles, mi hermana me ayuda con ese gráfico, es un gráfico que dice el protector butirato y el cuidado de la microbiota. Es como la número 9. El protector butirato y el cuidado de la microbiota. Este cuadro les voy a dejar una herramienta preciosa. Esto podría ser, solo este cuadro podríamos hacer una conferencia completa. Pero bueno, esto es un intensivo. Yo sé que Dios les va a dar mucho más a ustedes porque se van a inquietar por este tema que estamos tocando. En este gráfico del protector butirato, yo les explico 4 punticos interesantes de cómo nosotros hacer que nuestro organismo produzca de manera perfecta. Ahí lo tenemos en pantalla. Cuando hablo del butirato, el butirato es un ácido graso. Nosotros hemos escuchado que las grasas son malas muchas veces y se satanizó el consumo de las grasas a nivel de la alimentación, pero a lo que hablamos son de las grasas nocivas. El butirato es un ácido graso que se produce en el organismo. Interesante, escuche esto porque es bien interesante. El butirato nosotros no podemos producirlo a través del consumo directo de una grasa o de ácidos grasos de cadena corta, porque el ácido graso de cadena corta solo se produce dentro del organismo y él hace que se genere el butirato. Y él actúa dentro de nuestro organismo como un mensajero epigenético, o sea, hace que nuestros genes manifiesten lo mejor, hace que nuestros genes manifiesten salud, manifiesten la mejor identidad que nosotros tengamos. Y aparte de eso, protege nuestro cerebro. Y te voy a dar 4 claves de cómo protege nuestro cerebro. Número 1, a través del consumo de la fibra prebiótica. Y ahí tienes un cuadrito donde te muestra cereales, donde te muestra frutas, donde te muestra algunas legumbres. Pero interesante es que la fibra prebiótica está en los vegetales, en las hojas verdes que está la fibra prebiótica y también en el almidón resistente. Y una manera de nosotros convertir almidón resistente para los que aman comer mucho arroz o mucha papa, cuando nosotros tomamos el arroz, lo preparamos, lo dejamos reposar y lo llevamos a la nevera por 12 horas, bien tapado, bien higienizado, que no tenga intoxicación cruzada, y luego consumimos ese arroz calentándolo solo a 50 o 60 grados de temperatura, solo para tibiarlo un poco. Ese almidón se convierte en almidón resistente y se convierte en una fibra prebiótica para nosotros. Pero acuérdense, fibra prebiótica la vamos a encontrar en los vegetales. Fibra prebiótica la vamos a encontrar en alimentos, como le dije, como el chucrut. La fibra prebiótica la vamos a encontrar en el kefir. La fibra prebiótica la vamos a encontrar en las hojas verdes. La vamos a encontrar en el chucrut, que lo mencioné anteriormente. Entonces, es interesante, número 1. Y número 2, esto nos lleva al segundo paso. Se va a generar en nuestro organismo una fermentación bacteriana, pero para bacterias buenas en nuestro organismo. Vamos a dejar de desear la comida chatarra cuando producimos fermentación sana de nuestras bacterias. Vamos a dejar de desear chocolate dulce. Vamos a dejar de desear
helados, vamos a dejar de desear la comida chatarra hiperpalatable en la noche porque las bacterias buenas nos van a mandar un mensaje al cerebro y nos van a decir come bien. Porque si usted no lo sabía, mis amados, nosotros muchas veces cuando comemos comida chatarra es porque las bacterias de nuestro intestino, mira esta operación demoníaca en nuestro intestino, porque las bacterias malas que nuestro intestino nos influyen a tomar decisiones sobre la comida que consumimos. No somos nosotros los que decidimos, sino que las bacterias deciden por nosotros lo que vamos a comer. Cuando nosotros consumimos fibra prebiótica, entonces, ¿qué pasa con la fibra prebiótica? La fibra prebiótica genera esa fermentación bacteriana, se producen bacterias buenas y nuestro sistema va a estar produciendo, mira lo que va a producir en tercer lugar, producción de butirato y producción de ácidos grasos de cadena corta. Y se va a producir la serotonina sin problema, se va a producir la oxitocina sin problema, vamos a producir el GABA sin problema porque estamos haciendo esto. Y de allí, ¿qué va a pasar? En cuarto lugar, mira esto, BDNF, la barrera del cerebro o el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un cuidador cerebral, es un cuidador de nuestra memoria, es un cuidador de las decisiones que tomamos. El BDNF se va a producir perfectamente en nuestro cerebro y nuestro cerebro va a estar protegido del estado inflamatorio que quiera venir del exterior. Esto va a causar tres cosas. Energía celular. Vamos a tener esa barrera fuerte. Vamos a producir un fertilizante natural que ayuda a que se genere neuroplasticidad o se generen nuevas células cerebrales, a que se renueven las neuronas que antes decían que no se renovaban, pero sí se renuevan. Y en tercer lugar, vamos a estar en un estado antiinflamatorio y ese estado antiinflamatorio, en tercer lugar, lo que va a hacer sobre nosotros que es reducir la neuroinflamación. O sea, tu cerebro va a estar sano, va a estar bien, no vas a tener problemas de memoria, vas a tomar decisiones perfectas. Tus células inmunitarias del cerebro van a estar trabajando perfectamente. Entonces, lo necesitamos perfectamente. Cuando hay déficit de esto, hay un cuadrito allí que se llama el costo del déficit del butirato. Nosotros vamos a tener problemas de estado de ánimo, nosotros vamos a tener problemas de cognición, vamos a tener problemas de conducta y la barrera de nuestro sistema nervioso central se va a ver afectada. Entonces, estimados hermanos, vamos a centrarnos en esto. Y quiero concluir con un cuadrito más. Por favor, mi hermana, me ayuda con el cuadro de la guía diagnóstica integral. Dice biología y espíritu. Con eso cierro. Porque aquí ya con este cuadrito, y se los vamos a enviar luego, ya usted entiende que los mensajeros químicos como GABA, serotonina, oxitoxina, tienen un síntoma emocional y espiritual. Hay una intervención biológica que podemos hacer, ya se la he mencionado, pero lo vamos a resumir, pero también hay una intervención espiritual para producirlo mejor. Y me gusta mucho esto. Voy a saltar de aquí donde está el cuadro de la izquierda, donde dice GABA, al cuadro de la derecha donde dice intervención espiritual. Dice GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Ya hablamos de lo que se produce. Dice, cuando yo vivo una vida de oración contemplativa, cuando tengo la práctica del silencio en la presencia de Dios, cuando tengo la práctica de la respiración, cuando estoy estresado, cuando vienen noticias negativas y me tomo un tiempo para respirar, para guardar silencio en la presencia de Dios, cuando oro en adoración, es oración contemplativa delante de Dios, se produce el GABA. Y ya dijimos que Él nos ayuda a eliminar el ruido mental, nos ayuda a tener tranquilidad, a tomar mejores decisiones. Y la intervención biológica aquí dice cuáles son los alimentos, magnesio y alimentos fermentados, lactobacilos. Eh, Luego la serotonina, que es la hormona de la alegría, ¿verdad? Cuando yo practico la gratitud, como dijo el apóstol Pablo, dad gracias a Dios en todo. Cuando yo digo voy a restaurar lo que estoy pensando, voy a tomarme un tiempo para pensar y voy a la presencia de Dios para que Dios reorganice mis pensamientos. Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y este producto de paz que me genera esto hace que la serotonina se active. Pero escúcheme bien, ayúdate, exponte al sol en las mañanas, en la primera hora del día. Tómate un té al sol, tómate un momento para caminar, para respirar, que tu organismo vuelva a producir el triptófano y que te alimentes para producir triptófano. En vez de un chocolate dulce, cómete un chocolate amargo al 85%, que te va a ayudar mucho con la producción del triptófano y esto va a sanar tu organismo. Cuando no hay serotonina, hay falta de gozo,
a irritabilidad. A veces, mira, hay un sentimiento de orfandad espiritual que se suelta en nosotros cuando no producimos serotonina. Te sientes solo, te sientes que nadie te acompaña porque no tienes esa sensación de tranquilidad y de alegría. La oxitoxina también, a través, como les dije anteriormente, de la oración intercesora, de los actos de servicio, de servir en la iglesia, de limpiar la silla del hermano, de ayudarle en la entrada, de colocarlo en la silla, de llevarle agua. La administración del perdón en nuestras vidas hace que la oxitoxina se derrame porque trae paz y trae buenas relaciones, que la oxitoxina es eso, es la hormona que nos ayuda a perdonar, a liberarnos de la amargura. A la persona que le gusta estar en aislamiento, que no le gusta relacionarse con nadie, ojo, ahí se necesita sanidad interior, pero es probable que no esté produciendo oxitoxina. Entonces vamos a combinar estas dos cosas que hemos recibido, lo que el pastor Howden nos ministró, que fue maravilloso, y lo que estamos recibiendo hoy, entendiendo que la palabra de Dios es un asunto integral, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Desde el Antiguo Testamento es espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol Pablo ratificó espíritu, alma y cuerpo. Y por último, el butirato en el intestino para eliminar la niebla mental, la, la, la actividad emocional acelerada, la vulnerabilidad, ser vulnerables a ciertas cosas emocionalmente. Entonces, lo que nos va a ayudar a eso y a tener un cerebro funcionando perfectamente es el butirato. Cuando consumo almidón resistente, cuando consumo fibra, cuando consumo hojas verdes, cuando mi ensalada no es solamente lechuga, tomate y cebolla, sino que le coloco un poquito más, cuando consumo el brócoli, cuando consumo el coliflor, cuando consumo la espinaca, cuando consumo estas hojas verdes ricas en fibra prebiótica, nos va a ayudar muchísimo en nuestro intestino. Y también, escúcheme bien, algo interesante que nos puede ayudar con el butirato, ¿sabe qué es? El ayuno. El ayuno. El ayuno es maravilloso para producir el butirato también. El descanso, el buen descanso. Yo siempre he dicho una cosa, cuando Elías se desesperó y dijo, soy el único profeta que ha quedado. Cuando Elías llega a ese estado, yo siempre dije que era ansiedad, era depresión, pero más que depresión también era esto, o sea, él había tenido un estímulo muy fuerte al ver la gloria de Dios caer, subió al monte Carmelo, bajó del monte Carmelo corriendo y se alcanzó al rey, pero antes hizo un tiempo de intercesión para que descendiera la lluvia. Se alcanza el carro del rey y ayuda al rey a llegar al palacio. Y cuando llega al palacio, Jezabel, vamos otra vez a la historia de acá, y Jezabel lo rechaza y lo persigue para matarlo y tiene que huir. Elías corrió, yo no sé si me equivoqué en aquel tiempo, pero yo una vez hice una comparación y vi que había recorrido más o menos 170 kilómetros. Yo no sé qué tanto me equivoqué o qué tan acertado estoy, no lo he vuelto a revisar, pero corrió muchísimo de a pie, ¿eh? Y cuando él llega a un momento, él dice, soy el único profeta que ha quedado, y Elías está desgastado. O sea, al desgaste físico de Elías, ¿sí? A la falta de descanso y al efecto tóxico de las personas que estaban alrededor de él persiguiéndolo, a Elías le sigue un momento de depresión y un momento en el que dice, estoy solo y no hay más profetas que puedan estar conmigo, cuando él sabía que había una escuela profética. Y entonces Dios le da a Elías de comer un pan diferente, le sana, le refortalece con pan del cielo, ¿sí? Hay un milagro de Dios aquí, yo lo entiendo, pero hay un efecto físico también en Elías por el sobre la sobreexposición al trabajo que Elías estaba llevando a cabo en ese momento. Y esa sobreexposición lo lleva a Elías a vivir esta experiencia. Se cansó, se agotó, se destrozó completamente Elías físicamente, pero también emocionalmente lo estaba recibiendo. Y cuando cae al suelo, el ángel se le aparece y le dice, come. Y vuelve y se le aparece y le da nuevamente un pan del cielo para restaurarlo. Hay un milagro sobrenatural, pero también hay un alimento para el alma. Hay un alimento para el alma. Hay cosas que alimentan nuestra alma, en conclusión, y hay cosas que desnutren, podríamos decir, o antinutritivas para nuestro espíritu y para nuestra alma. Entonces, por eso estoy trayendo esta palabra, para que nosotros enfoquemos nuestra vida de manera más correcta,
para poder vivir los principios de Dios, para poder experimentar esa gloria de Dios que necesitamos experimentar y transmitir, para poder soltarlo del Espíritu que está contenido entre nosotros y para que nuestra alma no se convierta en un bloqueo, ¿sí? Para que las cosas del Espíritu se revelen. Lo hagamos nosotros, lo enseñemos a los otros para que podamos tener una iglesia sana, dirigida por el Espíritu Santo de Dios, descansar de los estímulos tóxicos, descansar de hábitos tóxicos de nuestra vida y poder recibir toda esta sanidad, lo que hemos recibido a través de este tema de sanidad interior y lo que hemos recibido hoy con respecto a esto, y que podamos ser libres completamente, ser libres de aquellas cosas que nos han estado limitando ministerialmente para poder recibir lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para nuestras vidas y a través de nuestras vidas para bendecir a otros. Que Dios nos ayude en este proceso y que la gracia de Dios nos refortalezca de manera maravillosa para poder mostrar su gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro ser espíritu, alma y cuerpo se Nuestro debe a ser ti. espiritual y cuerpo se lo debe a ti. Propósito, Dios, a tu plan perfecto sobre nuestras vidas, Señor. En Diosito el Dios, nombre a de nuestro Jesús, plan. llegamos delante de ti para decirte, Dios del cielo, trabaja en nosotros. Trabaja poderosamente a través de nuestras vidas, Señor, pero sobre todo, ayúdanos a tener ese dominio propio, Señor, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de control, de poder y de dominio propio, dominio hacia nosotros, Señor. Dominio para poder saber qué es lo bueno, Señor, qué es lo que nos conviene, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, porque todo es lícito, mas no todos nos conviene, y todo es lícito, mas no nos dejamos dominar, Padre Celestial. Y venimos delante de ti en este momento para poner nuestra salud en tus manos, nuestra salud emocional y nuestra salud mental, Padre Celestial, para colocar a nuestra gente debajo de ti, Señor, nuestros hijos espirituales, la gente que depende de nosotros, también sea bendecida por tu presencia, por tu gloria, y que ellos y nosotros podamos experimentar, Señor, esta sanidad. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gracias, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor, y honramos lo que has hecho sobre nuestra vida, Padre Celestial. En el nombre de Jesús queremos ser instrumentos para recibir esa sanidad, para recibir esa restauración, Señor, y que, Padre, nuestros hábitos no impidan lo que tú puedes hacer con nosotros, que nuestro potencial no se vea limitado, Señor. Hemos visto hombres de Dios partir antes de soltar todo lo que tenían que soltar, porque no pudieron cuidar su vida, su cuerpo, su estabilidad hormonal, su estabilidad física, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos una generación que comprenda también estos principios, Señor, que tú nos entregaste. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. 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 Dios poderoso pastor. No sé cómo esté de tiempo, si ya se tenga que ir, pero me gustaría escuchar comentarios de algunos. Eh, pero antes que nada quiero aprovechar a- al pastor Willy, que fue un compañero, porque trajo a memoria Yes, algo. yes, I'm here. I'm sharing because I don't know why I keep thinking in your son, and I know your son is dealing with some, I don't know, something is affecting him. So Right. Pastor Bismarck is not only a pastor, he's a nutritionist. So somehow, at some point, I guess you need to talk to him. Pastor Bismarck, le estaba hablando al pastor Willy de que él tiene, y en algún momento Dios puso en mi corazón que los conectara. No es coincidencia que él se haya conectado hoy, porque yo no le envié la invitación a él, pero aquí lo tenemos. El hijo de él tiene una condición y él no puede comer casi. Tiene una cosa en el estómago y él tiene muchas alergias. Entonces en cualquier momento los conecto. Yo creo que ahorita no va a haber tiempo, pero me gustaría que habláramos los tres. Excelente, Pastor. Podemos cuadrar eso para el próximo viernes, que estoy regresando del viaje, porque me voy Ok, a mover perfecto. bastante, pero yo sé que el viernes vamos a poder conversar eso con toda tranquilidad. Bueno.
Okay. I'll call you when we finish here. I'll give you a call, Pastor Will. Bueno, Yeah, yeah. If I could make a quick comment. ujú. Um, Eh, I mean, ¿Quiere traducir? Go ahead. can you hear me? Yeah, yeah, Sí, yeah. Que va a Yeah, ser ya okay. le un está. comentario Yeah, rápido. yeah. This is probably one of the most fascinating uh presentations, displays, cases that articulates the fact that if I understand correctly, articulates the fact that even though we are um spiritual beings made new, we are still in a body. Yeah. If And you allow that if you allow me, let's translate for you, okay? sure. Eunice, ¿lo quieres todo? You want to take it from Sí, here? dale. Dice él que esto es el mensaje de hoy ha articulado perfectamente el hecho y que es un recordatorio para nosotros que somos alma, pero también, y somos alma y somos espíritu, pero también somos cuerpo. Yeah, we're and that and how the body and how we are um processing and dealing with different areas of our body. And when I say body, um Y también de la manera que nosotros tratamos nuestro cuerpo. You can continue so I can catch up. Or maybe we lost him. Did we lost him? Sí, yo creo que no fue. Sí, se fue, no, no. No, ahí, okay, Ah, ahí, my there you ahí bad. go. regresó. There you are. Okay, Ujú. okay. What was I saying? You were Okay, talking about the way you yeah. treat your body. Yeah. So again, this was just outstanding because the dynamic between how we operate as spiritual beings in a physical body and how what we are dealing with affects our spiritual life and Ujú, even spiritual processing. ujú, The way this was the science behind what was laid out was just a fascinating case for I guess a where this type of pastoral care is moving in. ujú. So that's all I wanted to say. I was just I was Can I stop so I just can translate that yeah. for I'm you? sorry. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. No, it's okay. So I don't forget. El pastor está indicando que la dinámica de nosotros tratar nuestro cuerpo se relaciona directamente a nuestra vida espiritual y esta es una área de cuidado pastoral que nosotros tenemos que tener en cuenta. Go ahead. Yes, because it's easy to tell somebody to pray about their anxiety, their depression, any other neurological mental disorder. Ujú, But again, if a person cannot enter into the proper um, state within their own mind, heart, ujú, body, the entire body, then again, it's hard to even um, connect or even adopt or process or walk in what they know to be a spiritual truth. And ujú, I'll just stop there. If I could go on. I just thought this was fascinating. ujú. Él está diciendo que en esta dinámica es necesario que nosotros entendamos, se me fue el hilo. Can you repeat it like for 5 seconds? Because I lost the train of thought. Maybe Yeah. I need to apply What I what we're doing. Yeah, what I was saying is that when a person is overwhelmed by something neurological or Ah, something sí. emotional, they can't process Ah,
what they need to I do remember. spiritually. Yeah, I remember that. Thank you. Sí, lo que estaba diciendo él anteriormente era que podemos como pastores orar y la gente puede poner oración y ponemos las manos, oramos para que la depresión se vaya, pero entonces si no ponemos esa fe en acción y comenzamos a cuidar de nuestro cuerpo para que las dos cosas, ¿verdad?, complementen una a la otra, pues entonces no estamos haciendo nada. Yes, thank you. Like I said, I could go on, but I'll stop there. Thank you. Pudiera continuar, pero ahí me voy a parar. Sorry. Perfecto. Well, thank you. I'll reach out. I'll call you either today or next week, but we need to talk. But thank you. Thank you for connecting today and appreciate your support. Gracias, Eunice. Bueno, vamos a abrir los micrófonos. No sin antes mencionar que excelente presentación, como el hermano Michael nos dice, clase de universidad. Aquí vienen muchas personas, obviamente, no estoy comparando ni nada, al contrario, siempre ha sido una bendición semana tras semana, todas las personas que vienen. Pero usted es un maestro, pastor, usted es un maestro y hace uso de toda la tecnología y todo ese conocimiento. Y quedó claro, para mí, yo, de tantas cosas que aprendí hoy, quiero rescatar una que la atesoré ahí mismo, y es transmitir lo que hay en nuestro espíritu a nuestra alma. Porque primero lo espiritual que lo natural, ¿no? Por ahí alguien dijo, por allá hace muchos siglos, que el hombre no es un ser humano viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. La experiencia humana es un pedacito, un puntico en el tiempo, pero somos seres espirituales desde antes de la creación y después de que partamos de esta tierra, vamos a seguir en espíritu. Entonces, nos tenemos que esforzar, es a la parte espiritual, no tanto a la parte física. Así como bien mencionaba, la parte física es importante cuidarla. Claro que sí, porque como tú lo dijiste, desafortunadamente muchos pastores han partido y mucha gente ha partido sin cumplir su propósito porque no tuvieron cuidado. No hubo esa comunión entre espíritu y alma, o como lo menciona Pablo, yo no sé si fue Pedro, espíritu, alma y cuerpo, que tengan esa ligadura. Pero bueno, excelente, pastor, muchas gracias nuevamente. Nos avisa, estamos pendientes de la clase de liberación. Cuando pueda, cuando vaya a darle comienzo a eso, a la clase, nos avisa para estar conectados. Muchas gracias. Pastor Quique. Bueno, excelente exposición, yo no quiero añadir nada. Lo único que quiero es dar gracias al pastor Rodolfo por esa exposición tan práctica, tan útil. Algo tenemos de conocimiento de esto, pero hoy día nos hemos quedado sorprendidos gratamente de saber que lo que pasa con nuestro cuerpo, lo que ingerimos, lo que hemos pasado en nuestras vidas, tiene que ver mucho con el aspecto espiritual. Muchos pastores nos ha pasado que a veces tratamos en la consejería o nosotros mismos o las personas que nos rodean solamente del aspecto espiritual, ¿no? Pero hay más, hay personas que de repente están pasando por cierta etapa de su vida donde puede hacerles falta algunas hormonas o lo que fuere, o de los medicamentos que toman. Hoy día hemos aprendido tantas cosas que pueden influenciar en la vida de las personas. Para mí me ha cambiado el enfoque y voy a empezar a conocer más esto, a seguirlo al pastor, escucharle sus charlas, sus enseñanzas, y yo sé que aplicándolo en nuestra consejería y en nuestra vida personal, vamos a modificar nuestra manera de pensar y nos va a ayudar muchísimo para caminar como el Señor quiere. Y lo importante es que no solamente somos espíritu, sino que somos cuerpo y somos alma también, ¿no?
y, y dejemos de enfocarnos en una u otra cosa, sino que veamos la vida desde una manera completa, como Dios quiere que nosotros veamos. Muy poco se habla de esto y le agradezco, pastor, porque eh, a mí me afecta todo lo que hemos conversado y yo estoy seguro de que voy a empezar a ver las cosas de otra manera. Que Dios lo bendiga. Gracias por la enseñanza. Por cualquier cosa que necesite, asesoría, pregunta, material de consulta, me habla que yo se lo hago llegar. Muchas gracias. Lo voy a molestar. Excelente. Aló, ¿me permiten un segundo? Aprovecho la oportunidad de saludarle y de presentarme ante el pastor Rodolfo Bisbal. Soy José Manuel Gil de Lima, Perú, de la Iglesia Plenitud, discípulo del pastor Quique Zúñiga. Y mi pregunta es, querido pastor Bisbal, usted acá ha hablado de la alimentación, ha hablado de la espiritualidad, ha hablado sobre lo sobredivino y ha hablado de emociones, de sentimientos, pero sobre todo de alimentación. Yo quiero hacerle una pregunta, estimado pastor. ¿Somos lo que comemos? ¿Es nuestra identidad genética? Pregunto yo. ¿Eso es lo que me entiendo? ¿O también hay que tener en cuenta entremezclar la espiritualidad y lo sobrenatural? A eso voy. Pero esencialmente, en esta vida, ¿somos lo que comemos? ¿Es nuestra identidad? Pregunto yo. Gracias. Dios nos da la oportunidad a nosotros de desenvolvernos dentro de un campo físico con una realidad espiritual en nuestro interior. Y en este campo físico tenemos que saber administrar esa capacidad física como seres humanos. Los ángeles tienen una capacidad espiritual y se mueven en un ambiente espiritual, afectando el campo físico. Nosotros que estamos en el campo físico afectando el campo espiritual. Atamos en la tierra y será atado en el cielo, desatamos en la tierra y será desatado en el cielo. Tenemos el poder de influenciar sobre dos dimensiones, pero básicamente estamos moviéndonos como patrón, como base de desarrollo nuestro en una dimensión humana. Es aquí donde nos desarrollamos. Potencialmente en el espíritu estamos completos, pero acá nos desarrollamos en este campo físico. Necesitamos tener una buena maquinaria para poder desenvolvernos perfectamente en este campo físico. La frase "somos lo que comemos" es una frase que ya lleva años, interesante. Se usa mucho en el tema alimentario, en el tema de salud nutricional. Creo que es un libro también, Somos lo que comemos, porque básicamente desarrollamos muchas cosas en el ambiente físico, en nuestro cuerpo natural, debido a eso que nosotros comemos. Y si bien es cierto, tenemos una carga genética, esa carga genética puede ser limitada a que no se manifieste esa carga genética cuando nosotros nos alimentamos, como dije, lo que hacía el GABA en nosotros, que era un alimento para nuestras células, para nuestras mitocondrias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alimentamos perfectamente nuestro organismo, las enfermedades que están en nuestra genética podrían no manifestarse. Nosotros podríamos tener marca genética de cáncer haciendo un examen genético nuestro. Podríamos tener patrones genéticos de cáncer o de cualquier otra enfermedad y morir de 120 años sin nunca haberla manifestado, porque no la activamos gracias a que teníamos buenos hábitos de vida y buena alimentación y buena nutrición. Entonces, no se trata solamente de romper las maldiciones generacionales en el ambiente espiritual, sino que también nosotros en el ambiente físico podamos vivir esa salud. ¿Dios puede liberarnos de una sola vez? Claro que sí. He visto personas sanas de cáncer inmediatamente sanados de cáncer en mis campañas, en mis administraciones, predicaciones, pero luego de eso la persona necesita cuidar su sistema para que esa marca genética que viene por sus padres, porque es una marca genética que está en los genes, el Señor nos libera, pero nosotros necesitamos vivir de acuerdo a esa nueva vida que tenemos. Es como en el ambiente espiritual, según la nueva vida que recibiste en Cristo Jesús, de esa manera vivid, de esa manera vivirlo continuamente. Entonces, pero es algo que lo ignoramos, ¿ok? Y lo ignoramos porque el Evangelio no se basó en mirar las costumbres y los hábitos de salubridad del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, de Levítico. Nosotros nos basamos más en lo que tenía que ver con el tema de la salvación,
Luego empezamos a hablar de la sanidad interior, de la teoterapia, de la restauración emocional. Todo esto comenzamos a hablarlo hace unos años y esto que estoy hablando yo ahora es lo que hemos comenzado a hablar para poder tener en cuenta otro aspecto que es importante para que este cuerpo físico que se relaciona con lo natural pueda soltar lo mejor de sí y podamos ser instrumentos útiles y como obreros completos, que tenemos toda la capacidad para que Dios, el potencial que ha colocado en nosotros, se manifieste a plenitud. Amén, pastor. Amén, amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Pastor, muy buenos días. Muy buena la enseñanza. Pastor Rodolfo Bismarck. Muy buenos días. Muy buena la enseñanza. Sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos de cuidar nuestro cuerpo. Pero quisiera hacerle una pregunta. ¿En qué usted habló en una parte de que hay muchas personas, pastores, que se van a temprana edad, ¿no? Porque no han tenido un buen hábito en alimentación, en cuidar su cuerpo, ¿no? Pero ¿qué me puede explicar usted acerca de lo que dice en la palabra de Dios, que cuando uno honra a su padre y a su madre, dice que tendremos larga vida y que todo nos va a ir bien? ¿Me puede explicar algo acerca de eso, por favor? Nosotros tenemos en la escritura potencializadas muchas promesas. Y en la medida en que nosotros nos ajustemos a esas promesas, las vamos a recibir. Y entonces hay muchas promesas en muchas áreas de nuestra vida que está potencializada para nosotros. Y algunas de ellas, Dios nos las ha hablado a través de su propia voz profética, a través de algún profeta, nos ha potencializado con eso. Pero como en el caso de los huesos de Eliseo, muchas veces los huesos de Eliseo terminan sanando después de muerto Eliseo. O sea, muchos de nosotros nos vamos con mucho potencial sin haberlo soltado completamente porque no vivimos de acuerdo a lo que Dios quería con nosotros. Entonces, la idea es esa, poder encontrarnos en todas las áreas para que pueda fluir perfectamente lo que Dios tiene sobre nuestra vida, porque una cosa es la palabra logos, que es la promesa logos que está en la escritura, que es la verdad de lo que tenemos que vivir, y otra cosa es la palabra rema, que es la palabra en actividad. Nosotros tenemos que ser palabra en actividad. Entonces, que cada una de esas promesas que Dios haya dado, como la de larga vida, por ser hombres de honra, se comunique también con otras cosas que tengan que ver con nuestra prosperidad económica para estar bien en esa larga vida, que tenga que ver con nuestra salud para estar bien en esa larga vida. Entonces, que todo se conecte, que todo se conecte, que las promesas de Dios puedan ser rema en nosotros a través de una vida que no somos perfectos, pero tratemos de vivirla al 100% para poder experimentar toda esa gloria de Dios. Amén, pastor. Gracias, pastor. Gracias por la palabra. Entendido. Usted le vuela la mente a uno, pastor. Eso es que acaba de mencionar lo del liceo. Ahí sí como, wow, tremendo. Siguió actuando el liceo después de muerto. Wow, muchos no terminan con el propósito sigue. Bueno, eso lo dejamos para otro día. Ahí se la dejo al pastor Pastor Salomón Bismarck, para que la suelte el pastor Salomón cuando Pastor cuando Bismarck, dame un segundito, Juanca. Que se la dejo al pastor Salomón para que ponga ese tema en conexión. Dale, dale, Juanca. Juan Carlos. hola Pastor, ¿cómo estás? Bendiciones, Juan Carlos, un abrazo. Vea pues lo que le estoy preparando para que se venga. Opa, proteína pura. Tenemos pendiente para que venga pues para la ceja a pasar un fin de semana. Allá voy a ir, ya estamos planeando con Augusto. Pastor, yo creo que, yo no sé si estaré errado, pero cuando Pablo dice que la fe sin obras es muerta, eso aplica inclusive para nuestro cuerpo. Claro que sí. Muchas gracias por la enseñanza y como dice el pastor Augusto, de verdad lo admiramos mucho porque es tremendo maestro. Muchas gracias de verdad. Esa frase resume muchas cosas. Gracias. Justamente en esa frase estaba pensando, hermano Juan, porque mi primera reacción mientras estaba escuchando al doctor Rodolfo es
primero que nada, pedirle perdón a Dios por lo que he estado haciendo con mi cuerpo. Señor, tú me entregaste un cuerpo para glorificarte en mis acciones, en mis palabras, pero también cómo lo cuido. Y entonces sentí ese llamado de arrepentimiento, de decir, Señor, ¿cómo estoy administrando la bendición de este cuerpo que tú me has dado, este sistema que si está hecho para ser de bendición a otros y yo lo estoy maltratando? Es como decir que tengo un carrazo, entonces no le echo gasolina, no le cambio el aceite. O sea, estamos hablando de lo mismo. Y me maravillo el saber cómo la ciencia complementa la fe, porque la ciencia es Dios. O sea, todo esto es lo que creó el gran arquitecto del universo, que es nuestro Señor. Y muchas veces se ha demonizado tanto la ciencia, y agarramos así a palabras, como decimos en Puerto Rico, al garete. Uy, que la mucha letra mata. Entonces, vemos cómo este conocimiento nos ayuda a entender esa armonía de cuerpo, de alma y espíritu, que es el maravilloso diseño de Dios, cómo nosotros tenemos que administrarlo. Así que muchas gracias por eso. Me vuela la cabeza, como decía Augusto, ver cómo cuando vemos las escrituras y Éxodo decimos, no, eso es parte del Viejo Testamento, pero cómo Dios estaba aplicando la naturaleza misma, lo que Él creó para que el pueblo de Israel se cuidara. Es maravilloso, así que mi fe se aumenta por este conocimiento. Así que muchas gracias, Pastor. Así es, gracias. Mire, tengo un problemita acá. No puedo llegar al sitio donde me quedé sin carga. Yo la puse a usted como administradora. Si me Augusto, desconecto. Sí, los invito a que sigan las redes sociales del Pastor Bismar porque él en esa parte de nutrición coloca muchos tips. Es muy chévere en Instagram y él usa muy bien la inteligencia artificial, entonces coloca tips muy bacanos para uno tener. tremendo. Muchas gracias, Juanca. Como le estaba diciendo, de pronto en cualquier momento me desconecto, pero hermana Eunice, si puedes ahí seguir ir recogiendo las apreciaciones de cada uno en el momento que me desconecte, ¿no? Y muchas gracias, Quiero Pastor pedirles, Bismar. Yo sigo acá hasta que... pastor, quiero pedirles una oración para, ahorita voy a tomar un servicio, voy a buscar un servicio de vehículo particular para poder llegar a Riohacha y de Riohacha salir a Santa Marta. Era la manera, porque ya lo puse, no salían en este horario. Entonces les pido oración para que todo. Así es. Padre, nos unimos todos como familia en la fe, Grupo Orar sin cesar, y levantamos, Dios, la necesidad que Pastor Bismar tiene. Todo, Señor, creemos, Padre, en la fe, en lo sobrenatural, como Él empezó la conferencia. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, alinees absolutamente todo a la vida a la vida de Él en todas las áreas. Mi Dios, como Él dijo ahorita, Padre, fortalécelo, guárdalo, que le regales todos los años de vida necesarios para que todo lo que has depositado en el Padre pueda ser llevado a muchas personas en el mundo. Y Dios mío, gracia y favor, eso es lo que dice, pedimos gracia y favor para que todas las actividades que Él tiene que hacer el día de hoy, Señor, sean colocadas y alineadas de una manera sobrenatural. Te doy gracias, Padre, porque puedo ver en el Espíritu, Señor, como cuando se colocan las piecitas del Lego. Tú estás alineando todo, tú colocas todo perfecto y será un día maravilloso para Él. Lo creemos todos juntos en el nombre de Jesús y cúbrelo con tu sangre, Padre. Amén. ¿Alguien más que quiera comentar? Buen día, gloria al Señor. Rodolfo, gracias por la palabra que el conocimiento que Dios te ha dado y por transmitirlo al pueblo del Señor. Ayer hablaba con, eh, ayer hablaba con el doctor que va a operar a mi niña y, y le pedía detalles de la operación porque es una operación de alta complejidad. Y yo le decía, yo amo, respeto y admiro la ciencia. Pero cuando la ciencia se siente exhausta, Dios sigue de pie.
y, y quiero unirlo con esto. Cuando unimos lo divino con lo humano con lo divino, esto trae resultados extraordinarios para nosotros como humanos, pero también sabiendo que como humanos hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y al haber sido hechos partícipes de la naturaleza divina, tener este conocimiento es alargar nuestra existencia en esta tierra conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Rodo, por ahí nos vemos. Bendiciones. Sí, señor, un abrazo, un beso. Amén. Un feliz Día de las Madres para el grupo de Orar Sin Cesar. Que Dios la bendiga. Tachi, te veo jovencito, Pato Salomón, ¿ah? Está chibolito, ¿ah? Y ya casi yo soy viejo me ves tú. El corte, está chibolito, ya se ve jovencito, ya. 16 años te pongo. Viejo me ves, pero yo soy jovencito. En el espíritu yo soy anciano. Tú sabes que te amo, Pastor Salomón, tú sabes que yo te amo. Yo te amo de gratis. Pero también hay oxitocina aquí. Esa es la alegría del pueblo de Dios. La alegría del corazón del pueblo de Dios. Hermano José Manuel. No, ya sé. Si no hay más comentarios, entonces nos movemos con la alabanza. No sin antes le quiero preguntar al pastor, al doctor Rodolfo, usted si tiene consultas privadas por videoconferencia, me encantaría tener más información. Sí, claro que sí. Voy a dejarle mi número en Colombia para que me pueda escribir por WhatsApp y entonces podemos hacer esa teleconsulta. Sí. De hecho, el 90% de mis consultas son teleconsultas porque siempre estoy viajando, ministrando de un lugar a otro. Entonces, es la manera como Dios me ha permitido con una buena plataforma que tengo y así puedo estar trabajando en diferentes países. Qué bueno. Ya le escribo mi número por acá. Sí, cómo no. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces terminamos con una alabanza, ¿verdad, Gusto? Todavía te queda batería. Y eso es un milagro, porque ya estaba a punto 5. Sí, por la alabanza. Perfecto. Ahí le escribieron el mensaje para que el teléfono está firmado. No se escucha. Mano David, no se está escuchando. Confiado en ti, Jehová Shalom encuentra en mí.
Excelente. Hoy se trajo lo... Ahora sí que se le acabó la batería. Bueno, amado, pues nada, muchísimas gracias, a Dios me los muchas gracias a bendiga. todos. Amén. Voy a Muchas escuchar gracias. diligentemente la grabación de nuevo para tomar anotaciones, así que Muchas bendiciones para todos. Abrazo, muchas bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Y que pasen un feliz día a todas las mamás.